Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Creo que estamos en una generación que no había experimentado tanta depresión, ansiedad, problemas con los pensamientos. Y por eso el diablo es que te quieres hacer sentir, fíjate bien, condenado como Zaqueo, que te quedes en el árbol en vez de bajar a comer a la mesa con Jesús. El diablo te quiere que tú te permanezcas en esa postura y te robe de lo que Dios tiene para ti. El diablo quiere que te quedes como Pedro, dudando de la tormenta, y te sueltes de esa confianza en Jesús que te mantenía caminando de victoria en victoria y de gloria en gloria en tu vida. De milagros que ocurren el día al día, que no vienes a pasar a testificar aquí, pero tú sabes de qué te estoy hablando. El diablo quiere que dejes de mirar a Jesús y te empieces a hundir. El diablo quiere que seas como David. Cuando comenzó el censo, dejó de poner la mirada en Dios e hizo un censo y puso a la mirada en lo que él era, en lo que él había logrado, en sus propias fuerzas. Y entonces llegó, ¿verdad?, el juicio. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mirada en Él y no nos distraigamos, nuestros pensamientos afirmados en Él. Pero el diablo quiere que seamos como Giezi, que puso la mirada en la vanagloria de este mundo, en las distracciones. El diablo quiere que seas como Marta, muy inocentemente, pero muy errada, con los afanes de la vida. Nada feo, nada malo, nada que te pueda sacudir, ¿verdad? No es un pecado que, ay, híjole, pero se perdió de la mejor parte. El diablo quiere que te distraigas y desvíes la mirada de Jesús y te sientas como Elías en la cueva. Y aquí nos vamos a parar un ratito. Él quiere que te sientas depresivo y fatalista, como podemos leerlo en Primera de Reyes 19:3. ¿Me acompañan a leerlo? Dice: Elías se asustó tanto al escuchar las amenazas de Jezabel que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá. Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto y se sentó debajo de un arbusto, y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo de un arbusto y se quedó dormido viendo Netflix. Sabes, para que tú y yo podamos comprender el versículo del capítulo 19, tenemos que conocer qué pasó en el capítulo 18. Elías viene de una gran victoria, de ver cómo Dios lo respaldaba con obras, con milagros, con respuestas poderosas. Y no sé tú, pero yo crecí en una iglesia que vivió en el capítulo 18. Los que tienen tiempo en esta iglesia no me dejarán mentir. ¿Qué vivimos? Viendo un capítulo 18. Yo recuerdo una iglesia llena de milagros. Yo recuerdo una iglesia donde se oraba y la lluvia caía. Las láminas sonaban tremendo porque ya estaba lloviendo y nosotros orando por lluvia. Yo recuerdo una iglesia donde el fuego de Dios descendía. Yo recuerdo una iglesia donde la profecía fluía. Y sabes una cosa, en su maravillosa gracia, Dios nos advertía del espíritu de Jezabel, de la seducción,
Pero de un tiempo para acá, caminamos en el capítulo 18. No quiero que me malinterpreten, no pongamos nombres. Hablamos de una temporada como iglesia y quizás en el mundo entero. Todos aquí no es de extrañarse que desde pandemia somos otra iglesia en el mundo. Pero en este tiempo eso ha quedado atrás. Ciertamente caminamos en el capítulo 19 ahora. Y esto, déjame decirte que no es malo. ¿Sabes qué? No te asustes. Lo único que te quitará ese miedo es el perfecto amor de Dios, que echa fuera todo temor. Así que no te asustes, no dudes, que no te extrañe, porque la iglesia puede cambiar tanto. Elías, vemos a un Elías completamente diferente, parece otra persona. Oye, tú no eres Elías. Pero vemos un Dios que nunca cambia. Y su amor sigue siendo el mismo. Ciertamente pasamos por algo fuerte, pero nada toma por sorpresa a Dios. Y nada va a parar. Lo imposible en ti hecho está. Vamos a ver la victoria. La batalla es del Señor. De nuevo, piensa en tu vida. No juzgues. Si quieres voltear a ver a alguien, tienes que voltear a ver a Dios, porque Él no ha cambiado. En cambio, tú y yo, como cualquier otra persona, somos como Elías. Santiago lo dice, un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Pero Dios quiere hacer algo nuevo. ¿Quieres voltear a ver a Dios? ¿Quieres voltear a verlo a Jesús? Fíjate que dice Primera de Reyes 19:5. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías vio, qué hermoso Dios, ¿verdad? Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua de horchata. Ángel mexicano le tocó. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir después de una serie de Netflix. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo, levántate y come, si no lo haces no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió, bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días, 40 noches hasta llegar al monte de Oreb, el monte de Dios. Allí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Elías camina 40 días y 40 noches. Algunos dicen que esto hace alusión a los 40 años en el desierto. Y Elías llega al monte Oreb, el monte de Dios, también llamado, y yo creo que más lo conocen como el monte Sinaí. Un lugar donde Dios le habló a Moisés en la zarza ardiendo. Y después Dios, no le voy a hacer justicia aquí, ¿por qué no lo leemos? Dios habla de una forma impresionante. Éxodo 19:17.
Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta se hacía cada vez más fuerte mientras Moisés hablaba con Dios y él respondía con truenos. Imagínate eso. ¿Verdad? Elías llega a este lugar y encuentra una cueva y se mete allí. Pero ahí Dios habla con él. En lugar de reprenderlo por su actitud, por su corazón, Dios le hace una pregunta. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Él no respondió directamente, Elías, sino que trató, fíjate bien, de justificarse y fue orgulloso. Dio una respuesta autocompasiva y egocéntrica. Le dijo: me he esforzado al máximo para el Dios de los ejércitos de ángeles. El pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, destruido los lugares de culto y asesinado a tus profetas. Soy el único que queda y ahora están tratando de matarme. Después de las acciones de Elías, después de esta sorprendente respuesta que le das, ni siquiera le contestó bien a Dios. Él sacó así, vomitó lo que traía en su corazón. Y Dios, con paciencia, solo le repite lo siguiente. Versículo 11: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. En ese momento pasaba Dios y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías oyó esto, él cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es muy común que tú y yo esperemos grandes sucesos en nuestras vidas. A veces los estamos esperando para poder acercarnos a Dios. A veces pensamos: es que si Dios me ama, pues demuéstramelo, por favor, yo te necesito hoy más que nunca. Cuando Dios ya nos habló, su palabra ya fue dada y es mucha, es abundante, llena en gracia y misericordia, pero no la leemos y no la abrazamos y no la creemos. Estamos como todos los hombres y la mujer que les dicté y cuántos más que me pasé, que no dije. Pero deseamos grandes eventos, demostraciones de poder, congresos, llamados, profecías. Y el hecho de que ahorita sea un tiempo de capítulo 19 no significa que Dios no esté aquí. No significa que Dios haya cambiado. Pero queremos demostraciones de Dios. Queremos que en realidad Dios nos hable a través de lo que parece equivalente a una deidad. Cuando Dios habló a través de un suave y tranquilo susurro. El evangelista Oswald Sanders dijo: los susurros del Calvario son más poderosos que el trueno del Sinaí para llevar a los hombres al arrepentimiento. Estamos viviendo un tiempo de gracia inimaginable. Yo sé que no eres ajeno o ajena al nivel, a la altura que han llegado las ofensas a Dios en este mundo, en la forma en la que las personas se expresan,
en los memes, en tantas cosas. Pero de alguna manera tenemos que recordar que en ese susurro que quizás no se escucha, ahí sigue estando Dios, el Todopoderoso, el que hizo estremecer el Sinaí. Y estamos viendo gracia, porque si Dios repartiera lo que merece este mundo, pues es más, nos estamos acercando a ese día. Y todos sabemos que es el día terrible. Entonces, no te preocupes, no te asustes por la maldad. Preocúpate por la lámpara con aceite, preocúpate por ser sensible al susurro, preocúpate por abrazar al amor de Dios en tu corazón, porque Él sigue estando ahí. Luego Dios le pregunta de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué creen que responde Elías? Lo mismo. Igualito. Y me sorprende tanto porque lo que tú y yo podemos ver aquí es un cuadro de gracia, de un hijo cometiendo errores y un padre paciente, dispuesto a dirigirlo. ¿Cómo quisiera ser un padre así? Para siempre. Pero no me sale. Hay veces que le digo a alguno de mis hijos: ¿qué hiciste? Nada. Híjole. Y digo, no. Y lo vuelvo a preguntar: dime, ¿qué hiciste? ¿Y cuál creen que es la respuesta? La misma. Con más ofendido, ¿verdad? Nada. Mi cara roja, así como de caricatura, saliendo humo, pensando solamente en cómo voy a elevar el castigo a la altura de su inmadurez y necedad. Porque si antes lo iba a castigar por lo que sucedió, pues ahora más porque me responde así, sin reconocer sus errores. Pero el cuadro de Elías en la cueva es una clara demostración de un padre paciente con su hijo, abrumado, enojado, con aires de rebeldía. Una demostración del amor de Dios. El Señor podría haber dejado a Elías ahí en el desánimo. Dios no depende de personas. Dios pudo haber dicho: pues así como estuve contigo, ahora voy a ungir al siguiente. Dios pudo haberle concedido su deseo, quitándole la vida. Elías, no sufras más. No es cierto. De película, así, ¿no? El ángel que le dio el pan ahora viene así. A pesar de las faltas de Elías, Dios lo trató y lo restauró con gracia para que él regresara a trabajar, para que él se activara de nuevo en su corazón, en su fe. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues leyendo, no era como Elías lo veía. Dios podía ver a 7,000 que habían sido fieles y que habían guardado su corazón y no se habían inclinado ante Baal. Yo sé que Dios ve tu corazón. Él te ama. Si has sido Elías, Él te ama mucho. Y si eres uno de los 7,000, guarda tu corazón. Él te ama mucho. Pero no juzgues a los Elías. Mientras Elías lamentaba el pasado, Dios ya estaba listando el futuro. Debemos de refugiarnos no en una cueva, sino en el corazón de Dios. Allí donde está el susurro. Por eso batallas tanto para tener tus tiempos con Dios.
De la misma manera en que hubo truenos, estruendos, vientos recios, terremotos, y Dios no estaba allí. Déjame decirte, joven, señorita, soltero, soltera, que Dios no está en un reel con un texto hermoso. Dios no está en la nueva canción del grupo tal. Se siente como eso, porque es igual, es fuego, es trueno, es su voz, ¿no? O sea, es la palabra, pero Dios no está ahí. O sea, no me malinterpretes, es grandioso. Mi algoritmo está lleno de eso. Ahorita está plagado de cosas que me hacen a veces llorar, pero Dios no está ahí. Yo puedo darle like, yo puedo guardarlo para más al rato, yo puedo enviárselo a alguien, pero si yo no detengo mi celular, yo no detengo mi agenda, y si yo no busco a Dios en mi cuarto, en el susurro, no me voy a llenar de Él como espero, como quiero, como anhelo, porque todos tenemos un anhelo. Un pastor dijo, todos tenemos un vacío en nuestro ser con la forma del Espíritu Santo, con la forma de Dios. Hombres y mujeres, Dios no está en una prédica de YouTube. Dios no está en el siguiente estudio. Dios no está. Es hermoso, es bueno. Pero el susurro es lo que nuestra alma desea. El susurro es lo que va a traer el cambio en nuestras vidas. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, así que no te extrañe. Que no te extrañe que Dios pueda volver a hacer los milagros que hizo. Así como lo hizo con Elías, lo hará en nuestras vidas. Así como lo hizo con su iglesia en el pasado, así lo hará con la iglesia en el presente. Pase lo que pase, Dios no ha terminado. Dios no ha dejado de tener fe en su obra, en su palabra, porque su palabra permanece para siempre. Y de ahí nos podemos agarrar. De ahí tú y yo podemos descansar. Filipenses 1:6 dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.